Cuando se habla de la conveniencia, yo creo que no me equivoco al decirles que se ha recorrido más en el campo de la conveniencia que en cualquier otra cosa. Y se vuelve más apropiado, se vuelve más que apropiado para nosotros considerar periódicamente la relación de la conveniencia con la verdad y lo correcto. Los hombres han procurado justificar una multitud de cosas al decir que éstas se pueden practicar como conveniencias, hablando pues de métodos, de medios. El concepto común parece ser que, como usamos una expresión en mi tierra y creo que en muchos lugares, el concepto común parece ser que el fin justifica los medios. Y que cualquier cosa que cumpla lo que nosotros consideremos bueno, ya sea que esté autorizado o no, es permisible, porque el fin justifica los medios. Ahora, para que una cosa sea conveniencia bíblica en asuntos espirituales, esta debe facilitar el cumplimiento de la voluntad de Dios y debe estar en armonía con su palabra. El diccionario de American Heritage nos dice de una manera sencilla que conveniencia es eso que es apropiado a un propósito particular. La Biblia no usa la palabra conveniencia muchas veces, pero vamos a mirar unas cuantas referencias que encontramos nosotros en el Nuevo Testamento. En Juan 16, el Señor le dice a los apóstoles, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Otro texto donde encontramos nosotros el término es en Segunda de Corintios, capítulo 8, donde leemos en el verso 45, en el verso 10, y en esto os doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Tanto el verso anterior como este hablan de conviene. También el apóstol Pablo, en la primera carta, en el capítulo 6, dice en el verso 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y en el capítulo 10, vuelve y dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahora, hermanos, mire, si usted considerara las referencias que acabamos de leer más de cerca, va a notar una atmósfera común en todas ellas. Y es que el asunto de la conveniencia gira dentro de la esfera de lo que Dios declara con respecto a todo lo que abarca el tema que está a la mano. Una conveniencia es simplemente un medio,
o un método provechoso que uno puede usar para llevar a cabo un objetivo o propósito. Como dice el significado que leíamos hace un momento, conveniencia es eso que es apropiado a un propósito particular. Significa eso que debe ser apropiado para realizar ciertos fines. El diccionario Webster dice útil para efectuar un resultado deseado, ajustado a las circunstancias o a la ocasión, provechoso, conveniente. Para nosotros que nos declaramos hijos de Dios, que nos hemos convertido en hijos de Dios, nuestra meta es obedecer y glorificar a Dios. Obviamente, ciertas cosas pueden ser admisibles o permisibles en el cumplimiento de sus mandamientos que pueden no estar mencionadas específicamente en su palabra. Los mandamientos generales, y recuerden que de esto hablábamos en la última lección, los mandamientos generales incluyen todo lo que es necesario para llevar a cabo ese mandamiento. Por ejemplo, citando el caso de Noé, en Génesis 6:14, bueno, me devuelvo un momento para que entendamos lo que voy a decir a continuación, porque quiero que se conecten bien en ello. Un mandamiento general incluye lo que más conviene para llevar a cabo ese mandamiento. En Génesis 6:14, Dios le dijo a Noé, hazte un arca de madera de gofer. Ahora, mire lo que le dijo, hazte. Eso quiere decir, obviamente, que hazte es un mandamiento general. ¿Por qué? ¿Por qué es general? Porque Dios no le especificó a Noé qué instrumentos, qué herramientas utilizar para hacer el arca. Como no lo especificó, eso era un mandamiento general. Entonces, hacer el arca incluía lo que más le conviniera a Noé. Le fue permitido usar varias herramientas, las más convenientes en la construcción del arca. Ahora una pregunta. ¿Cómo se aplica este principio a nosotros? El de la conveniencia. ¿Cómo se aplica a nosotros? ¿Cuándo un asunto puede ser justificado como conveniente? La Biblia expone ciertas pautas en este asunto y es esencial que nosotros las reconozcamos. Sin tales pautas, los hombres podrían hacer cualquier cosa en religión y justificarlo como conveniente. Ahora, vamos a ver varias pautas que hemos de tener en cuenta para determinar la conveniencia de algo. Y vamos a empezar con la primera. Para que una cosa se clasifique como conveniencia, debe ser lícita. Si algo no cae dentro de los límites de lo que Dios ha autorizado, entonces no tenemos derecho para practicar eso. Si no podemos encontrar en la Biblia ningún mandamiento directo, ningún ejemplo apostólico aprobado, ninguna inferencia necesaria para justificar esa práctica, entonces debe ser dejada a un lado. Si ignoramos nosotros este principio, estamos arriesgando nuestra relación con Dios. El Señor había dicho en Mateo 15, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Vuelvo y repito, si no podemos encontrar en la Biblia ningún mandamiento
directo, ningún ejemplo apostólico aprobado, ninguna inferencia necesaria para justificar una práctica en particular, tenemos que dejarla a un lado. Porque de otra manera vamos nosotros a perder el tiempo. Porque como dice el Señor, pierden el tiempo honrándome, en vano me honran, porque están enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O como lo dijo el apóstol Juan en su segunda carta, segunda de Juan 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Es serio entonces la cosa? Para que una cosa se clasifique como conveniente, debe ser lícita. Ahora, volvamos a dos pasajes que leímos hace un momento. Primera de Corintios 6:12 y Primera de Corintios 10:23. En 6:12 Pablo dijo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Y en Primera de Corintios 10:23 vuelve y repite, todo me es lícito, pero no todo conviene. En ambos pasajes enseña el apóstol Pablo que la conveniencia debe estar dentro del límite de lo que es lícito, de lo que es legal. Si una cosa no se halla dentro de lo que está autorizado, si no hay escrituras, mandamiento directo, ejemplo apostólico aprobado, ni inferencia necesaria que autoricen la práctica, entonces no hay autoridad divina para ella. Lo que no está autorizado es ilícito, es ilegal, está prohibido. Está prohibido por la autoridad divina. Y por tanto, si no está autorizado por Dios, es pecado. Como leíamos hace un momento, practicarlo va más allá de la palabra del Señor. Por consiguiente, va más allá de la fe. Pablo en 2 de Corintios 5 escribió lo siguiente, porque por fe andamos, no por vista. Recuerden que la fe viene por oír la palabra de Dios. Andamos por fe. Y en el capítulo 14 de Romanos, en el verso 23, Pablo escribe, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Y nosotros andamos es por fe. Si algo que hagamos no proviene de fe, estamos entonces pisando terreno muy peligroso. Para que una cosa se clasifique como conveniencia, debe ser lícita, debe estar autorizada por Dios. En las lecciones previas, habíamos nosotros estudiado que el silencio de Dios debe ser respetado. No podemos tener ninguna seguridad de que algo es agradable a Dios a menos que el Espíritu Santo lo haya indicado, nos lo haya revelado en su palabra. Recordemos estas palabras del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 2, empezando en el verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual
a lo espiritual. Como decía hace un momento, Dios, a menos que nos revele a través del Espíritu Santo aquello que hagamos, si no está revelado por Dios a través del Espíritu Santo, no podemos agradarlo a Él. Si lo hacemos, no podemos tener ninguna seguridad de que algo es agradable a Dios a menos que el Espíritu Santo lo haya indicado. Que es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí en este pasaje de 1 Corintios 2. Cuando no tenemos la seguridad de que una cosa es agradable ante los ojos de Dios, el practicarla es proceder con presunción. Y Dios siempre ha condenado la presunción como pecaminosa. Tenemos nosotros en la Biblia, y particularmente en el Antiguo Testamento, ejemplos de acciones presuntuosas. Algunos presumieron que si lo hacían así estaba bien. Por ejemplo, el caso de Caín, cuando Dios instruyó acerca de una ofrenda. Y la Biblia nos dice que Dios rechazó la ofrenda de Caín, porque él presumió que si le llevaba del fruto de la tierra, pues que de esa manera él estaría agradando a Dios. Y sabemos cómo terminó. Otro ejemplo de presunción, del pecado de la presunción, fue el de los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que ofrecieron delante de Dios un fuego extraño que él nunca les mandó. Y sabemos cuál fue la respuesta de Dios. Dios los castigó con la muerte. Otro ejemplo que tenemos de pecado de presunción en la Biblia es el caso de Usa. Cuando transportando el arca, los bueyes tropezaron y el arca se iba a caer. Y Usa, para que el arca no se cayera, la tocó. Y sabemos qué sucedió. Ahorita vamos a hablar un poquito más en detalle este evento de Usa. Otro ejemplo que tenemos de pecado de presunción en la Biblia, el caso del rey Usías, que un día quiso ofrecer incienso delante de Dios. Él no era sacerdote, él era el rey de Israel. A él no le correspondía ofrecer incienso, sino a los levitas. ¿Y cómo terminó? Dios lo castigó con la lepra y murió leproso. Ahora, estos 4 casos del pecado de presunción nos muestra que cuando no tenemos la seguridad de que una cosa es agradable ante los ojos de Dios, el practicarla es proceder con presunción. Ahora, de estos 4 casos que acabo yo de mencionar, hermanos, vamos a mirar más en detalle el caso de Usa. Segunda de Samuel capítulo 6 ilustra bien este punto. Y lo leo, dice así, capítulo 6 empezando en el verso 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo.
porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Cuando inicié mi vida de cristiano, allá en mi adolescencia, recuerdo haber llegado en la lectura de la Biblia, haber llegado a este pasaje de Segunda de Samuel, que también lo encontramos en Crónicas. Y cuando leí este pasaje, la verdad que me produjo malestar cuando el versículo 7, leyendo el versículo 7, dice que Dios lo castigó con la muerte. Y yo decía, pero qué acto tan injusto de parte de Dios. Si lo que Usa quiso hacer fue algo bueno, proteger el arca. Porque como dice ahí el verso 6, que cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. El arca se iba a caer. Y si se caía, pues obviamente iba a sufrir algún tipo de deterioro. Y dije, pero, ¿qué hizo de malo Usa aquí? Si su acción fue una acción buena, no pecaminosa. Bueno, así le ocurre a uno cuando empieza su vida de cristiano, que no conoce muchas cosas. Está empezando a aprender, pero este evento causó en mí mucha molestia. Después, tiempo después, vine a entender más exactamente por qué Dios reaccionó de la manera que reaccionó. Cuando los bueyes tropezaron, Usa con seguridad pensó que era conveniente extender su mano y sostener el arca. Pero trágicamente descubrió que una acción no puede ser conveniente si es ilícita. Miremos, vamos a tomar el verso 6. Usa extendió su mano al arca y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. A simple vista, algo bueno. Pero si avanzamos nosotros en los contextos bíblicos con respecto al tema del arca y de los utensilios del tabernáculo de reunión, aprendemos estas instrucciones de parte de Dios. En número 5, antes de leer el pasaje, Dios había prohibido estrictamente que cualquiera tocara el arca del pacto. Lo había prohibido. Números 4:15 dice, y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Estamos hablando de ese periodo cuando ellos andaban errantes por el desierto, que fue 40 años antes de llegar a la tierra prometida. Ellos no tenían un templo físico, fijo en un lugar en particular. Eso vino a ocurrir fue después, cuando entran a la tierra prometida y que David decide construir el templo de Dios, que finalmente el que lo construye es su hijo Salomón. Mientras tanto, ellos tenían un tabernáculo que se armaba y se desarmaba. Dependía de cuánto tiempo se quedaban en un lugar, porque como ellos andaban errantes por el desierto, cuando llegaban a un lugar y se establecían ahí por un periodo de tiempo, se armaba el tabernáculo. Cuando Dios les decía, vamos a irnos para otro lugar, había que desarmar el tabernáculo y empacar todos los implementos del santuario. Pero como dice ahí,
Aarón y sus hijos eran los encargados de empacar todos los implementos del tabernáculo. Los encargados de transportarlo, esos implementos del tabernáculo, eran los hijos de Coat. Pero ellos no podían tocar las cosas santas. Los que las podían tocar eran Aarón y sus hijos. Si alguien no era hijo de Aarón, descendiente de Aarón, no podían tocar las cosas santas, porque el resultado era la muerte. Que Dios había prohibido estrictamente que cualquiera tocara el arca del pacto. Ahora, en Deuteronomio 10, dice el verso 8, estamos leyendo los contextos relativos al tabernáculo de reunión, a los elementos que componían el tabernáculo de reunión, y uno de esos elementos era el arca. Dice ahora en el verso 8 de Deuteronomio 10, en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir su nombre hasta hoy. ¿A quién encargó Dios el transportar el arca del pacto de Jehová? A la tribu de Leví. Recuerden que eran 12 tribus, pero solamente una tribu era la autorizada por Dios. Números 3 nos dice, y el jefe del linaje de las familias de Coat, Elisafán, hijo de Uziel, a cargo de ellos estarán el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran y el velo con todo su servicio. Ahora recuerden que una tribu estaba conformada por varias familias, pero Dios especificó que de esta tribu, el linaje de las familias de Coat eran los encargados de todos los implementos, de transportar los implementos del tabernáculo de reunión. Entre ellos estaba incluido el arca. El capítulo 4 de Números nos sigue diciendo, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. O sea, pues ellos eran los encargados de desbaratar todo y de empacar todos los implementos. Capítulo 7 de Números, verso 9. Pero a los hijos de Coath no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. ¿Quiénes eran los encargados de transportar los implementos del santuario? Los hijos de Coat. ¿Y cómo debían transportarlo? Sobre sus hombros, no en un carruaje, no en un camello, no en un buey, sobre los hombros de los hijos de Coat. Finalmente, dice Números capítulo 10, verso 21. Luego comenzaron a marchar los coatitas llevando el santuario. Y entre tanto que ellos llegaban, los otros acondicionaron el tabernáculo. Entonces, en esta historia de el traslado del arca de la casa de Abinadab al lugar que David había preparado, se violaron las instrucciones específicas de parte de Dios. A ellos les pareció muy bien. Un carraje nuevo, bueyes nuevos, todo muy bonito, y en ese carruaje colocaron el arca. Pero eso no era lo que Dios había mandado. Y aparte de eso, había dicho que el arca no la podían tocar. Los únicos que podían tocar el arca eran Aarón y sus hijos. Y en esta historia,
David es el verdadero culpable, porque no se aseguró de que el arca fuera transportada como Dios lo había mandado. El arca no debía ser llevada en un carruaje alado por bueyes, a pesar de lo nuevo que pudiera haber sido. En lugar de eso, la ley especificaba que fuera llevada por los levitas. Usa simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Tocó el arca y sufrió las consecuencias. Hoy día, ciertas denominaciones afirman que es conveniente para ellas nombrar mujeres predicadoras, pastoras. Sin embargo, esta práctica es inconsistente con la enseñanza del Nuevo Testamento. A pesar del poder influyente que pueda ser ejercido por una mujer, es ilícito para ella enseñar en la asamblea pública. Y como este caso, muchos otros que nosotros vemos que en el mundo religioso de hoy se hace porque consideran que es algo conveniente. Pautas para determinar la conveniencia de algo. Para que una cosa se clasifique como conveniencia, debe ser lícita. Segunda pauta. Para que una cosa se clasifique como conveniencia, esta no puede estar especificada. Pero como no quiero quedarme a mitad de la exposición de esta segunda pauta, vamos entonces a detenernos aquí y en la próxima lección vamos a ver la segunda pauta y las otras que hemos de tener nosotros en cuenta para considerar que algo sea conveniente.